Las cámaras del Consejo Galáctico del Mundo de la Muerte eran, en una palabra, ridículas. Imagínate el edificio gubernamental más pretencioso que hayas visto jamás. Luego lo multiplicas por 10 y lo cubres con suficiente cromo y tonterías holográficas como para cegar una pequeña luna. Los miembros del consejo se sentaron en sus sillas flotantes dispuestas en un círculo perfecto porque, aparentemente, incluso la disposición de los asientos tenía que ser dramáticamente simbólica en la política espacial. El presidente Bexar, un reptil de 2 metros de altura con escamas que cambiaban de color según su estado de ánimo, y que actualmente mostraba un desagradable tono púrpura pomposo, se aclaró la garganta con el tipo de destello teatral que sugería que había practicado este momento frente a espejos. Su voz resonó a través de los amplificadores acústicos de la cámara, porque Dios no permita que alguien se pierda una sola sílaba de su importancia. Estimados colegas, comenzó porque nadie en el gobierno galáctico podría iniciar una oración sin al menos 3 adjetivos innecesarios. Nos reunimos hoy para abordar el desafío actual de nuestra nueva adquisición, de Outworld. Designación del planeta. Infernace de 7 continúa eliminando cada especie que enviamos allí con una eficiencia vergonzosa. El jefe de seguridad Rook, una criatura insectoide cuya paranoia era tan legendaria que revisaba su propia sombra en busca de amenazas, chasqueó sus mandíbulas nerviosamente. Las estadísticas son preocupantes. Presidente. El tiempo medio de supervivencia se mantiene en 2,7 meses. La expedición a Zapiran duró exactamente 93 días antes de que su baliza de socorro se silenciara. El colectivo cristalino logró 87 días. Y francamente, todavía no estoy seguro de cómo murieron, ya que técnicamente no tienen órganos. El embajador Killex, cuyos rasgos de anfibio estaban permanentemente fijados en lo que caritativamente podría llamarse una sonrisa diplomática, levantó una mano palmeada. Tal vez deberíamos considerar que nuestros métodos de evaluación requieren refinamiento. Después de todo, hemos estado probando especies en mundos de muerte durante más de 3 siglos, y nuestra tasa de éxito sigue siendo un sólido 0%. Una tasa de éxito del 0% no es algo sólido, murmuró Rook. Sus ojos compuestos recorrieron toda la cámara, como si esperaran que alguna fauna hostil se materializara desde las paredes. Una tasa de éxito del 0% es lo que llamamos un fracaso total en la mayoría de los sectores civilizados de la galaxia. Las escamas del pez espada cambiaron a un tono naranja irritado. La tasa de fallos es irrelevante. El propósito del Consejo del Mundo de la Muerte es identificar especies capaces de sobrevivir en los entornos más hostiles de la galaxia. El hecho de que ninguna especie haya demostrado aún ser digna solo demuestra la eficacia de nuestros criterios de selección. O'Keel sugirió con el tipo de diplomacia gentil que te hacía querer arrojar algo. Esto demuestra que básicamente estamos realizando un servicio funerario muy costoso para voluntarios. La cámara quedó en silencio, salvo por el zumbido ambiental de la tecnología que intentaba con mucho esfuerzo parecer impresionante. Cada miembro del consejo tenía su propia teoría sobre por qué sus pruebas en el mundo de la muerte terminaban en lo que los informes oficiales llamaban diplomáticamente el cese biológico completo de todos los participantes. Algunos culparon a la preparación insuficiente. Otros apuntaron a fallos en el equipo. Algunos sugirieron que tal vez, solo tal vez, estaban enviando gente a planetas que en realidad eran inhabitables. Pero eso era imposible. El Consejo Galáctico del Mundo de la Muerte ha sido la principal autoridad de la galaxia en materia de supervivencia en entornos hostiles durante más de 300 años. Tenían protocolos, procedimientos y suficiente burocracia para estrangular a una ballena espacial. Eran expertos. Eran profesionales. Estaban completa y absolutamente convencidos de que sabían exactamente lo que estaban haciendo. También estaban a punto de conocer una especie que les haría cuestionar todo lo que creían saber sobre el concepto de un mundo muerto. Muy bien, anunció Bexar, mientras sus escamas adquirían un color dorado confiado. Repasemos las aplicaciones para nuestro próximo juicio.
Confío en que tengamos la selección habitual de civilizaciones optimistas listas para demostrar su inevitable insuficiencia. Fue entonces cuando las alarmas de proximidad empezaron a sonar. Las alarmas no solo estaban sonando. Estaban sufriendo lo que solo podría describirse como un colapso nervioso electrónico total. Las luces rojas brillaron con el tipo de urgencia habitualmente reservada para el colapso galáctico inminente. Y la voz automatizada de la cámara repetía constantemente que el buque programado por la ONU se acercaba en 17 idiomas diferentes. Porque aparentemente el pánico era más efectivo cuando se hablaba varios idiomas. El jefe de seguridad Rook inmediatamente entró en modo paranoico total, lo que para él significó revisar su arma, escanear la habitación en busca de amenazas ocultas y preguntarse si su propio reflejo podría estar conspirando en su contra. Designación de embarcación desconocida pendiente, solicitando autorización de atraque de emergencia, informó con la voz quebrada por el tipo de estrés que sugería que había estado esperando toda su carrera por este momento exacto para justificar su ansiedad. La pantalla principal cobró vida y mostró lo que generosamente podría llamarse una nave espacial, aunque parecía más como si alguien hubiera tomado una nave perfectamente buena y la hubiera usado como ariete contra varios asteroides y posiblemente una pequeña luna. El casco estaba marcado, abollado y cubierto de lo que parecían ser rayas rojas decorativas que definitivamente no eran pintura. Ese barco ha conocido días mejores, observó el embajador Kill con su discreta subestimación diplomática. También décadas mejores, posiblemente siglos mejores. Pero lo verdaderamente confuso no era el estado del barco. Fue el tono casual de la voz que crepitó a través del sistema de comunicación. Hola. Este es el capitán Jake Murphy de la nave terrestre Perseverance. Estamos aquí por el tema del mundo de la muerte. Esperemos que no lleguemos tarde. Los tres miembros del consejo intercambiaron miradas. Las escamas del presidente Vester cambiaron a varios colores antes de fijarse en un beige confuso. Tierra, dijo, accediendo a la base de datos galáctica con una energía frenética que sugería que realmente esperaba que se tratara de algún error administrativo. No encuentro ningún registro de un planeta llamado Tierra en nuestros sistemas. Somos bastante nuevos en esto de la comunidad galáctica, fue la alegre respuesta. Acabamos de descubrir que viajamos más rápido que la luz hace unos 50 años. He estado explorando el vecindario. Ya sabes cómo es. Las mandíbulas de Rook chasquearon frenéticamente. Una nueva especie, sin contacto previo, llegaba sin previo aviso en una nave dañada solicitando acceso a pruebas restringidas en mundos mortales. Esto tiene todas las características de una trampa o de una misión suicida muy elaborada. Podrían ser ambas, sugirió Kill amablemente. Las puertas de la bahía de atraque se abrieron con la precisión mecánica de la que el consejo estaba muy orgulloso, y tres figuras emergieron de la nave maltrecha. Caminaban con la confianza despreocupada de quienes son completamente intrépidos o completamente ajenos al peligro. Dado que acababan de viajar por la galaxia en lo que parecía ser un montón de chatarra voladora, ambas opciones parecían igualmente probables. El capitán Jake Murphy tenía un aspecto decepcionantemente ordinario. De estatura media, cabello castaño que sugería que había renunciado a la peluquería profesional en algún lugar del segundo sistema solar, y ropa más práctica que impresionante. Le seguía la ingeniera Rousey Park, una mujer cuya expresión sugería que había visto todo lo que el universo tenía para ofrecer y que la mayor parte le parecía ligeramente molesta. Y el navegante Tom Walsh, cuya energía nerviosa era de esas que te hacía preguntarte si había consumido demasiada cafeína o simplemente había pasado demasiado tiempo en el espacio. Saludos, comenzó el presidente Vester, sus escamas cambiando a lo que esperaba fuera un intimidante tono Borgoña. Soy el presidente Vester del Consejo Galáctico de Mundos Muertos. Su llegada es muy irregular. Lo siento, respondió el capitán Murphy, mirando alrededor de la cámara con el tipo de interés casual que mostrarías al visitar una atracción turística medianamente impresionante. Oímos por ahí que ustedes prueban especies en planetas peligrosos.
Pensamos que nos ofreceríamos como voluntarios. ¿Voluntarios? La voz de Rook se quebró. Las especies no se ofrecen como voluntarias para las pruebas en mundos muertos. Se seleccionan en función de un análisis cuidadoso de sus capacidades de supervivencia, perfiles psicológicos y avances tecnológicos. La ingeniera Park habló por primera vez, con una voz inexpresiva que sugería que ya había tenido esta conversación antes. Completamos los formularios de solicitud. Nos llevó unos 20 minutos. Su burocracia es sorprendentemente sencilla en comparación con el sistema tributario de la Tierra. El navegante Walsh asintió con entusiasmo. Además, lo supimos. Podría ser divertido. Ya no tenemos muchas oportunidades de explorar lugares realmente peligrosos. Los 3 miembros del consejo observaron a los humanos con ese silencio desconcertado que sugería que estaban presenciando algo sin precedentes o experimentando un brote psicótico colectivo. ¿Ya?, preguntó Kill, con su entrenamiento diplomático finalmente en marcha. Bueno, ya saben cómo es, respondió Tom encogiéndose de hombros. Una vez que han mapeado la mayoría de las trampas mortales de su planeta natal, empiezan a buscar nuevos desafíos. El silencio que siguió al comentario casual de Tom fue el tipo de silencio que sugería que 3 mentes alienígenas altamente inteligentes se esforzaban por procesar información que no encajaba del todo con su comprensión del funcionamiento del universo. Las escamas del presidente Bexar recorrieron varios colores antes de fijarse en lo que solo podía describirse como confusión administrativa. ¿Trampas mortales?, preguntó, con la voz cautelosa de quien sospecha que está a punto de escuchar algo que realmente no quiere saber. Ya saben, lo de siempre, dijo el capitán Murphy, agitando la mano con desdén. Volcanes, huracanes, terremotos, ese tipo de cosas. Nada demasiado emocionante una vez que te acostumbras. Los ojos compuestos del jefe de seguridad Rook se enfocaron intensamente en los humanos, sus sensores de paranoia trabajando a destajo. Quizás deberíamos proceder directamente a la sesión informativa. El protocolo estándar para las pruebas de mundos mortales requiere la divulgación completa de los peligros y las expectativas de supervivencia. Excelente idea, dijo Bexar. Sus escamas se iluminaron hasta alcanzar su tono más oficial de oro burocrático. Preparen la cámara de presentaciones. Estos humanos deberían entender exactamente para qué se están ofreciendo como voluntarios. La cámara de presentaciones era otro ejercicio de sobreingeniería galáctica. Pantallas holográficas rodeaban la sala, creando un entorno inmersivo que podía simular cualquier condición planetaria. La iluminación se atenuó a lo que los diseñadores claramente consideraron un nivel dramático apropiado, y una música siniestra comenzó a sonar por altavoces ocultos. Contemplen, anunció el presidente Bexar, su voz resonando con autoridad practicada. Planeta Infernace 7, la prueba definitiva de la capacidad de supervivencia. La pantalla holográfica cobró vida, mostrando un planeta que parecía haber sido diseñado por alguien con serios problemas de control de la ira. La superficie era un paisaje infernal de irregularidades. Montañas, flujos de lava burbujeantes y tormentas que hacían que los huracanes parecieran brisas suaves. La presentación continuó con el tipo de destello dramático que sugería que el Consejo había invertido una cantidad considerable de tiempo y dinero en sus técnicas de intimidación. La atmósfera está compuesta por un 93% de dióxido de azufre, continuó Bexar, mientras sus escamas adquirían un tono rojo apropiadamente amenazante. La gravedad es 3 veces superior a la normal galáctica estándar. La temperatura promedio varía de abrasadora a literalmente fundida. La flora nativa se compone enteramente de plantas carnívoras que cazan en grupos coordinados. Espera, interrumpió el ingeniero Park, sacando lo que parecía una tableta y un lápiz óptico estándar. ¿Dijiste que las plantas cazan en grupos? Eso es bastante interesante. ¿Cuál es su mecanismo de coordinación? Las mandíbulas de Rook chasquearon frenéticamente. Ese no es el punto. El punto es que te matarán. Las plantas te matarán, la atmósfera te matará, la gravedad te matará y la temperatura te matará.
Todo en este planeta está diseñado específicamente para matarte. ¿Pero cómo se coordinan las plantas?, preguntó Tom. La curiosidad del navegante claramente se despertó. ¿Usan señales químicas? ¿Algún tipo de sistema de comunicación de red raíz? El embajador Kijix se aclaró la garganta con la típica tos diplomática que sugería que intentaba retomar el hilo de la conversación. El método de coordinación es menos importante que el hecho de que ninguna especie ha sobrevivido más de 3 meses en Infernace 7. El colectivo cristalino, una de nuestras especies más resistentes, duró exactamente 87 días. ¿Qué les pasó?, preguntó el capitán Murphy, y había algo en su tono que sugería que sentía genuina curiosidad en lugar de un apropiado terror. No estamos del todo seguros, admitió Rook. Su última transmisión mencionó algo sobre la sorprendente astucia de los depredadores locales. Y entonces la señal se cortó. ¿Depredadores? Rousi levantó la vista de sus notas. ¿No mencionaste depredadores? ¿Qué tipo de depredadores? La pantalla holográfica cambió para mostrar criaturas que parecían haber tomado las peores pesadillas de todas las especies de la galaxia y las había combinado en algo que violaba varias leyes de la física y posiblemente el buen gusto. Bestias de 6 patas con hileras de dientes capaces de atravesar el blindaje de las naves espaciales. Criaturas voladoras con sangre ácida y temperamentos que hacían que los glotones rabiosos parecieran adorables. Criaturas que excavaban túneles subterráneos, que se movían en enjambres y tenían una inquietante tendencia a emerger de direcciones inesperadas. La fauna de Infernace 7 representa la máxima expresión de la evolución hostil, explicó Vexar. Sus escamas ahora mostraban lo que él claramente creía que era un patrón negro y rojo apropiadamente intimidante. Todas las criaturas de este planeta han evolucionado para alcanzar la máxima letalidad. Son más rápidas, más fuertes y más agresivas que cualquier cosa que puedas imaginar. ¿Qué?, dijo el capitán Murphy, estudiando la exposición con el tipo de interés casual que se muestra al mirar el menú de un restaurante. Así que, básicamente, Tusda regresó a casa y entonces los 3 miembros del consejo se quedaron paralizados. Incluso la siniestra música de fondo pareció detenerse. Tusda Kijix preguntó a su formación diplomática, que aparentemente no cubría este escenario en particular. Sí, ya sabes, cosas típicas de Tusda, dijo Tom alegremente. Aunque debo decir que tus criaturas voladoras dan mucho menos miedo que nuestros avispones. ¿Tienen aguijón? Por favor, díganme que sí. Aguijones. Los dientes normales y la sangre ácida son mucho más fáciles de manejar que algo que puede inyectar veneno. El jefe de seguridad Rook emitió un sonido que podría haber sido una risa o un colapso mental total. Más fácil de manejar. Ah, claro, dijo el ingeniero Park, todavía tomando notas. La sangre ácida solo significa que necesitas el equipo de protección adecuado. Los aguijones venenosos significan que necesitas antiveneno, y eso suponiendo que puedas sintetizarlo con la suficiente rapidez. Una logística mucho más compleja. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que sugería que el universo mismo estaba tratando de averiguar qué demonios estaba pasando. Las escamas del presidente Vexar habían recorrido todo su espectro emocional y ahora mostraban colores que no existían en ninguna taxonomía conocida. Su voz, cuando finalmente logró hablar, tenía el tono cauteloso de alguien que comenzaba a sospechar que su comprensión fundamental de la realidad podría necesitar algunos ajustes. Tal vez, dijo lentamente, deberíamos aprender más sobre su mundo natal. Para nuestros registros, por supuesto. El capitán Murphy se encogió de hombros. Claro, ¿qué quieres saber? Empecemos con algo básico. El embajador Kill sugirió, con su instinto diplomático, gritando que esto iba a ser o muy esclarecedor o muy inquietante. ¿Cómo es el clima en la Tierra? Oh, bastante suave, dijo Tom alegremente. O sea, tenemos desiertos donde la arena se calienta lo suficiente como para cocinar, pero eso solo ocurre en algunos lugares. Y los casquetes polares son agradables y fríos,
suponiendo que no te importen las temperaturas que pueden congelarte la sangre en unos 30 segundos. Las mandíbulas del jefe de seguridad Rook chasqueaban a una frecuencia que sugería pánico inminente. Eso no suena suave. Bueno, comparado con los lugares realmente emocionantes, es bastante tranquilo, explicó el capitán Murphy. La Antártida es básicamente un páramo helado donde el viento puede arrancar la carne de los huesos, pero no es como si estuviera intentando matarte activamente. Es solo que si cometes un error, mueres horriblemente. Eso sigue intentando matarte, protestó Rook. No, no, dijo la ingeniera Park, levantando la vista de sus notas con la expresión paciente de quien le explica algo obvio a un niño. Intentar matarte activamente sería como nuestro continente australiano. En ese lugar hay arañas del tamaño de platos de comida, serpientes que pueden matarte con un solo mordisco, medusas que pueden detenerte el corazón, cocodrilos que ven a los humanos como bocadillos convenientes y plantas que causan un dolor tan intenso que se sabe que hay personas que se suicidan solo para detenerlo. La pantalla holográfica todavía mostraba los horrores de Infernace 7. Pero de alguna manera, los depredadores alienígenas comenzaban a parecer menos impresionantes en comparación con lo que los humanos estaban describiendo. Seguramente se trata de sucesos raros, dijo Kill, mientras su formación diplomática trabajaba horas extras para encontrar alguna explicación razonable. Aislado a regiones específicas. Oh, Australia es solo un continente, dijo Tom amablemente. Tenemos otros 6. Bueno, 7 si cuentas la Antártida, pero ese solo está tratando de congelarte hasta la muerte, por lo que no es muy creativo. ¿Y qué pasa con los demás? Bexar preguntó, aunque sus escamas ahora mostraban un color que sugería que realmente no quería saber. África tiene leones, leopardos, elefantes que pueden dejarte plano, hipopótamos que matan a más personas que cualquier otro mamífero grande y suficientes serpientes venenosas para abastecer una fábrica de pesadillas, dijo el capitán Murphy, contando con los dedos. En Asia hay tigres, cobras, dragones de Komodo y alrededor de 1000 cosas más que consideran a los humanos un alimento básico en su dieta. América del Norte tiene osos que pueden arrancarte la cara, pumas, serpientes de cascabel y lobos, añadió Rousi con naturalidad. América del Sur tiene jaguares, anacondas, pirañas y ranas dardo venenosas. Europa solía tener animales más peligrosos, pero los humanos acabaron con la mayoría porque eran incómodos. Mataste a tus depredadores porque eran un inconveniente. La voz de Rook había alcanzado un tono que sugería que sus cuerdas vocales estaban organizando una rebelión. Bueno, sí, dijo Tom. Es difícil construir ciudades cuando hay osos cavernarios gigantes vagando por ahí devorando gente. Aunque conservamos algunas de las cosas más pequeñas y peligrosas, la vida es interesante. Los 3 miembros del consejo miraban a los humanos con la expresión que suele reservarse para desastres naturales o auditorías fiscales. Las escamas del presidente Bexar se habían asentado en un color que podría describirse como pavor existencial mezclado con confusión administrativa. ¿Y el clima?, preguntó Killek semanalmente. Oh, el clima es fantástico, dijo el capitán Murphy con genuino entusiasmo. Tenemos huracanes que pueden arrasar ciudades enteras, tornados que pueden levantar casas y lanzarlas como juguetes, terremotos que pueden abrir la tierra, volcanes que pueden sepultar regiones enteras en ceniza y tsunamis que pueden arrasar zonas costeras. No olvidemos los rayos, añadió Rousi. Unos 100 rayos caen sobre el planeta cada segundo. La mayoría de ellos no matan a nadie, pero las que sí lo hacen son bastante espectaculares. ¿Y las inundaciones?, intervino Tom. Ríos que pueden crecer 6 metros en una hora y arrasar con todo a su paso, aunque eso suele ocurrir solo durante la temporada de monzones. Temporada de monzones, se quebró la voz de Bexar. Ah, es cuando el cielo prácticamente se derrumba, explicó el capitán Murphy. Meses de lluvia tan fuerte que puedes ahogarte con solo estar afuera. Pero es estacional, así que puedes planificar en función de ello.
El jefe de seguridad Rook había estado escaneando a los humanos con sus diversos sensores durante toda la conversación, y sus lecturas eran cada vez más inquietantes. Estoy detectando patrones de cicatrices inusuales en los 3 humanos, consistentes con la exposición a peligros ambientales extremos. Sí, bueno, ya sabes cómo es, dijo Tom encogiéndose de hombros. Me ha caído un rayo 2 veces, me ha atrapado en 3 avalanchas y una vez pasé 4 días en un desierto sin agua. Aro-Uzi la mordió un tiburón durante sus vacaciones el año pasado. Era un tiburón pequeño, dijo Aro-Uzi con desdén. Apenas le hizo sangre. Y Jake sobrevivió a un huracán escondiéndose en un sótano que se inundó y luego quedó atrapado en un sistema de cuevas durante 2 semanas, continuó Tom. La experiencia en la cueva fue bastante relajante, admitió el capitán Murphy. Tranquilo y agradable. Mucho tiempo para pensar. Aunque los murciélagos eran molestos, el embajador Kill estudiaba a los humanos con una concentración que sugería que intentaba determinar si estaban gastando una broma elaborada o si el universo había desarrollado un sentido del humor. Su planeta suena completamente letal. ¿La Tierra? No, la Tierra es grandiosa, dijo Tom con genuina calidez. Claro, intenta matarte de vez en cuando, pero eso es lo que lo hace interesante. Además, todas esas cosas peligrosas nos hicieron muy buenos para sobrevivir. ¿Y las rayas rojas en tu nave?, preguntó Rook, aunque su voz sugería que tenía miedo de la respuesta. Los 3 humanos intercambiaron miradas. Por primera vez desde que llegaron, hubo un momento de silencio incómodo. Oh, eso, dijo finalmente el capitán Murphy. Tuvimos un pequeño incidente diplomático en nuestro camino aquí. Incidente diplomático. Las escamas Vexar ahora cambiaban de color tan rápido que empezaban a parpadear. Bueno, nos detuvimos en esta estación espacial para recoger suministros, explicó Aro-Uzi. Algunos piratas decidieron que parecíamos blancos fáciles. Estaban equivocados. Muy mal, añadió Tom alegremente. Resulta que llevar armas diseñadas para matar cosas que pueden ignorar los rayos te hace realmente efectivo contra los piratas espaciales. Intentamos negociar primero, dijo el capitán Murphy a la defensiva. Pero empezaron a disparar y bueno, los viejos hábitos son difíciles de eliminar. ¿Cuántos piratas? Kijix preguntó aunque su formación diplomática le decía que era una pregunta que realmente no quería responder. Todo lo dijo Aro-Uzi simplemente. La sala del consejo quedó en silencio excepto por el suave zumbido de la tecnología y el sonido de 3 mentes alienígenas que intentaban procesar información que desafiaba fundamentalmente su comprensión del universo. En la pantalla holográfica, los depredadores mortales de Infernace 7 continuaron con su exhibición intimidante, pero de alguna manera comenzaban a parecerse menos a máquinas de matar definitivas y más a mascotas domésticas particularmente enérgicas. Entonces, el capitán Murphy finalmente dijo sobre esta prueba del mundo de la muerte: ¿cuándo comenzamos? La pregunta quedó suspendida en el aire como una fuga de gas tóxico en un espacio confinado. Las escamas del presidente Vexar habían dejado de intentar mostrar emociones coherentes y ahora solo parpadeaban colores aleatorios como un semáforo roto. Las mandíbulas del jefe de seguridad Rook hacían clic a una frecuencia que sugería que estaba intentando comunicarse con su planeta natal o que estaba sufriendo un colapso nervioso total. La sonrisa diplomática del embajador Kijix se había congelado en una expresión que parecía como si alguien acabara de explicar la física cuántica usando danza interpretativa. Quizás, dijo Vexar lentamente, deberíamos tomar un breve receso para revisar nuestros protocolos. Por supuesto, dijo amablemente el capitán Murphy. Simplemente esperaremos aquí. Supongo que no tienes café. Los viajes espaciales te hacen apreciar las cosas simples. Los 3 miembros del consejo se retiraron a lo que llamaron optimistamente la Cámara de Planificación Estratégica, pero que en realidad era solo una habitación insonorizada donde podían entrar en pánico sin dañar su reputación profesional. En el momento en que la puerta se selló, toda pretensión de dignidad se evaporó. Tenemos un problema, anunció Rook,
con una voz que transmitía una calma que sugería que estaba a 3 segundos de la histeria total. Según mi análisis, estos humanos no provienen solo de un mundo mortal. Provienen de lo que solo puede clasificarse como un evento de extinción de clase X disfrazado de planeta. Eso es imposible, protestó Vexar, aunque sus escamas ahora mostraban un color que sugería que intentaba convencerse a sí mismo más que a nadie. La designación de clase X se reserva para planetas que impiden activamente la evolución de la vida inteligente. Exactamente, dijo Rook, mientras sus ojos compuestos recorrían la habitación como si esperaran que depredadores humanos se materializaran de las paredes. Lo que significa que estos humanos no solo sobrevivieron a su mundo natal, sino que lo conquistaron. Convirtieron una trampa mortal del tamaño de un planeta en una guardería para criar superdepredadores. El embajador Kill revisaba sus archivos diplomáticos con la misma energía frenética que sugería que buscaba una laguna en la Constitución Galáctica. La Carta del Consejo del Mundo Muerto establece claramente que probamos las especies en entornos hostiles para determinar su capacidad de supervivencia. No dice nada sobre qué hacer cuando la especie resulta ser más peligrosa que el entorno. Podríamos reenviar la invitación. Vexar sugirió esperanzado. ¿Con qué fundamento?, preguntó Kijix. Que están demasiado cualificados como para hacer que nuestras pruebas de mundos mortales parezcan un resort vacacional. Aniquilaron una flota pirata entera en su camino hacia aquí. Rock dijo, su paranoia alcanzó niveles que requirieron nuevas escalas de medición. Lo describieron como un incidente diplomático. ¿Cómo llaman a una guerra real? Los 3 miembros del Consejo permanecieron en silencio, contemplando las implicaciones de su situación. Habían construido la reputación de toda su civilización como los principales expertos de la galaxia en supervivencia en entornos hostiles. Habían creado pruebas que eliminaban a todas las especies que las intentaban. Tenían el planeta más peligroso de su catálogo, un mundo tan letal que nunca había mantenido la vida durante más de 3 meses. Y ahora se enfrentaban a una especie que consideraba este desafío definitivo como aproximadamente equivalente a una tarde de martes. Necesitamos más información, dijo Kill. Finalmente, necesitamos entender exactamente a qué nos enfrentamos. Regresaron a la cámara principal donde los humanos examinaban la pantalla holográfica de Infernace 2 con el tipo de interés profesional que los arqueólogos podrían mostrar al descubrir algo nuevo. Sitio de excavación. Interesante ecosistema, decía el ingeniero Park, señalando las formaciones de plantas carnívoras. La coordinación entre especies sugiere un nivel de cooperación ambiental bastante sofisticado. Las relaciones entre depredadores y presas también son fascinantes. El navegante Walsh añadió, observen cómo las criaturas voladoras se han adaptado para trabajar con los cazadores terrestres. Es como si todo el planeta fuera un gran sistema de caza colaborativa. Tenemos algunas preguntas adicionales sobre su mundo natal, anunció Vexar mientras sus escamas adquirían lo que esperaba que fuese un color oficial apropiado. Disparen, dijo alegremente el capitán Murphy. Usted mencionó que los humanos han estado explorando el espacio durante 50 años, dijo Kill con cuidado. ¿Qué has estado haciendo durante ese tiempo? Oh, lo de siempre, dijo Tom. Mapeo de sistemas solares, catalogación de planetas, establecimiento de colonias. Actualmente tenemos alrededor de 40 mundos habitados. 40. La voz de Rook se quebró. Habéis establecido 40 colonias en 50 años. Bueno, no todos están completamente asentados todavía, aclaró Rousi. Algunos todavía están en la fase de terraformación. Las escamas terraformadoras de Vexar ahora alternaban entre colores que no existían en ningún espectro conocido. Estás modificando planetas enteros. Claro, no es tan difícil una vez que lo dominas, dijo el capitán Murphy encogiéndose de hombros. La mayoría de los planetas solo necesitan unos pocos ajustes para hacerlos más habitables. Modificación de la atmósfera, control del clima, introducción de ecosistemas, cosas estándar. Estás hablando de mundos de muerte clasificados,
protestó Rook. Planetas que pueden matar a la mayoría de las especies simplemente por existir en su vecindad. Bien. Esos son los divertidos, dijo Tom con entusiasmo. El desafío es descubrir cómo hacer que sean cómodos para la habitación humana sin perder todas las características interesantes que los hacen peligrosos. ¿Quieres conservar las características peligrosas? Kijix preguntó semanalmente. Por supuesto, dijo Rousi, mirándolo como si hubiera sugerido quitarle todo el sabor a la comida. ¿Qué sentido tiene vivir en un planeta si no te mantiene alerta? Tenemos un mundo colonial con tormentas de lluvia ácida que ocurren cada pocos días. Proporciona espectáculos de luces espectaculares y mantiene alerta a la población. Otra tiene estas grandes tormentas de hielo que pueden congelarte por completo en minutos, agregó el capitán Murphy. Realmente construye el carácter. Además, a los niños les encanta patinar sobre hielo en las pistas formadas naturalmente. Los niños. La voz de Rook había alcanzado un tono que sugería que sus cuerdas vocales estaban presentando una queja formal. Sí, a las familias les encantan los mundos coloniales, dijo Tom. No hay nada como un pequeño desafío ambiental para enseñar a los niños habilidades de supervivencia adecuadas. Mi sobrino solo tiene 8 años y ya puede identificar 17 tipos diferentes de plantas venenosas y sabe cómo construir refugios de emergencia con escombros volcánicos. Eso no es desarrollo infantil normal, dijo Kijix. ¿Acaso la formación diplomática está fallando por completo a la hora de proporcionar respuestas adecuadas para esta situación? Claro que sí, dijo Rousi con naturalidad. Para cuando la mayoría de los niños humanos tienen 10 años, saben primeros auxilios básicos, pueden identificar plantas comestibles, comprender la predicción de patrones climáticos y construir herramientas básicas con los materiales disponibles. Educación infantil estándar. Lo que intentamos comprender, dijo Bexar. Sus escamas, ahora con un color que solo podría describirse como pánico existencial, es si su especie realmente necesita pruebas del mundo de la muerte o si las pruebas del mundo de la muerte necesitan protección de su especie. Los 3 humanos intercambiaron miradas y por un momento hubo un destello de algo que podría haber sido confusión. ¿Protección?, preguntó el capitán Murphy. De nosotros. Han eliminado flotas piratas enteras. Rook dijo que su paranoia estaba alcanzando niveles que requerían una nueva clasificación científica. Ustedes conquistaron un mundo mortal de clase X. Han terraformado 40 planetas hostiles. Consideran que los sistemas de plantas carnívoras son características interesantes del ecosistema. No son solo superdepredadores, dijo Kijix, con su compostura diplomática finalmente quebrándose. Son superdepredadores que han convertido la depredación en un arte y la hostilidad ambiental en un pasatiempo. Y quieren poner a prueba sus habilidades de supervivencia en nuestro planeta más peligroso, añadió Bexar. Sus escamas ahora parpadeaban en patrones que sugerían que intentaba comunicar angustia en 17 idiomas diferentes simultáneamente. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que ocurre cuando una fuerza imparable se encuentra con un objeto inamovible y ambos bandos se dieron cuenta de que podrían haber malinterpretado fundamentalmente la naturaleza de la física. Esperen, dijo lentamente el navegante Walsh. ¿De verdad creen que estos lugares son peligrosos? La pregunta quedó flotando en el aire como la última nota de una sinfonía que nadie sabía cómo terminar. Las escamas del presidente Bester habían renunciado a los patrones de color coherentes y ahora solo estaban recorriendo lo que parecía ser una representación visual de un colapso mental total. Las mandíbulas del jefe de seguridad Rook habían dejado de chasquear por completo, lo cual era de alguna manera más inquietante que cuando sonaban como un despertador roto. La sonrisa diplomática del embajador Kijix se había convertido en una densa confusión que sugería que su cerebro se había vuelto azul e intentaba reiniciarse. ¿Peligroso?, preguntó Bester, con la voz hueca de alguien cuya visión del mundo acaba de ser alimentada por una trituradora de madera. Estos son mundos mortales de clase 7, planetas que existen específicamente para eliminar la vida orgánica, ¿verdad? Pero peligrosos ¿en qué sentido?,
preguntó el capitán Murphy. Y había genuina curiosidad en su voz. O sea, claro, la lluvia ácida suena como si pudiera ser molesta y la gravedad es un poco fuerte, pero no es como si el planeta te estuviera cazando activamente. Los depredadores te están cazando activamente, protestó Rook débilmente. Oh, depredadores, dijo Tom con el tipo de gesto desdeñoso que se le da a una pequeña molestia. Sí, también los tenemos en casa. De hecho, tus depredadores parecen un poco perezosos. ¿Tienen algún patrón de comportamiento interesante o simplemente te atacan y esperan lo mejor? Coordinan estrategias de caza complejas, dijo Kijik, con su formación diplomática, intentando desesperadamente encontrar la manera de que esta conversación tuviera sentido. Utilizan tácticas de combate, manipulación del entorno y guerra psicológica. Guerra psicológica. Rousi levantó la vista de sus notas con interés. ¿Cómo qué? ¿Exhibiciones de intimidación, marcaje territorial, o realmente comprenden las respuestas al miedo lo suficiente como para explotarlas? Rugen, dijo Vester. E incluso mientras lo decía, se dio cuenta de lo patético que sonaba. Nuestros gatos domésticos rugen más fuerte que eso, dijo el capitán Murphy, observando la pantalla holográfica de los temibles depredadores de Infernace 7. Y son aproximadamente 1/10 parte del tamaño. ¿Sus depredadores tienen otros trucos? Los 3 miembros del consejo intercambiaron miradas que transmitían conversaciones enteras sobre dignidad profesional, perspectivas de carrera y la naturaleza fundamental de la realidad. Habían pasado siglos construyendo el sistema de pruebas de mundos de la muerte más completo de la galaxia. Habían creado desafíos que eliminaban todos. Especies que los intentaron. Tenían los planetas más peligrosos, los entornos más letales y los protocolos de prueba más sofisticados. Y estos humanos criticaban la técnica de rugido de sus depredadores ápice. Quizás Kijix dijo con cuidado. Deberíamos discutir alternativas. ¿Alternativas? Preguntó Tom alegremente. ¿Cómo cuáles? Bueno, dijo Vester, sus escamas adquiriendo un color que sugería que se esforzaba por salvar algo de dignidad de esta situación. Dadas las cualificaciones únicas de su especie, tal vez podrían servir como consultores en lugar de sujetos de prueba. ¿Consultores para qué? Preguntó el capitán Murphy. Entrenamiento de supervivencia en el mundo de la muerte, dijo Rook, aunque su voz sugería que le costaba creer sus propias palabras. Para otras especies. Los 3 humanos se miraron y por un momento hubo un destello de algo que podría haber sido diversión. ¿Quieres que enseñemos a otras especies cómo sobrevivir en planetas peligrosos? Rousi preguntó. El concepto tiene mérito, dijo Kijik. Sus instintos diplomáticos finalmente encontraron algo con lo que trabajar. Su especie claramente tiene una amplia experiencia en la supervivencia en entornos hostiles. Claro, podríamos hacerlo, dijo Tom con tono amable. Aunque no estoy seguro de cuánta ayuda seríamos. Casi todo lo que hacemos es simple sentido común. Sentido común. Las escamas de Vester mostraban un color que sugería que estaba reconsiderando toda su trayectoria profesional. Ya sabes, cosas básicas, dijo el capitán Murphy, como comprobar si hay depredadores antes de dormir, comprender los patrones climáticos locales, saber qué plantas son comestibles y cuáles te matarán. Habilidades elementales de supervivencia. Esas son técnicas avanzadas de supervivencia, protestó Rook. La mayoría de las especies requieren años de entrenamiento para dominar la conciencia ambiental. ¿En serio? Tom pareció genuinamente sorprendido. Los niños humanos aprenden esas cosas a los 5 o 6 años como máximo. ¿Qué les enseñas primero? Preguntó Kijix, con su curiosidad diplomática superando su crisis existencial. Bueno, empieza por lo básico, dijo Rousi. Adoptando el tono paciente de quien explica algo obvio, como identificar amenazas inmediatas, como encontrar o crear refugio, como localizar fuentes de agua, como hacer señales para ayuda. Luego pasas a cosas más avanzadas como la predicción del tiempo,
la creación de herramientas y el tratamiento médico básico. Eso es un programa completo de supervivencia, dijo Bester semanalmente. Eso es preescolar, corrigió el capitán Murphy. Para cuando tienen 10 años, están aprendiendo sobre gestión de ecosistemas, análisis del comportamiento de los depredadores y técnicas de modificación ambiental. Modificación ambiental. La voz de Rook había alcanzado un tono que sugería el equivalente de su especie a una crisis nerviosa. Claro, ya sabes, hacer que los entornos hostiles sean más cómodos, dijo Tom alegremente. Como redirigir los flujos de lava, modificar la composición atmosférica o introducir especies beneficiosas para mejorar el equilibrio del ecosistema. ¿Enseñas a los niños a redirigir los flujos de lava?, preguntó Kijix, su formación diplomática sin proporcionar ningún marco para esta conversación. Bueno, no los realmente importantes, dijo Rousi con sensatez. Esa es más una habilidad de secundaria. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que ocurre cuando el universo decide que ya está harto de fingir que tiene sentido y simplemente se rinde por completo. Así que el capitán Murphy finalmente dijo sobre esta consultoría, ¿en qué implicaría eso exactamente? 6 meses después, el Consejo Galáctico del Mundo de la Muerte había estado en silencio. Rebautizado como Consejo Asesor del Desafío Ambiental Galáctico. Su función principal había cambiado de probar especies en planetas letales a proporcionar lo que generosamente llamaban experiencias en la naturaleza para principiantes bajo supervisión humana. Los humanos habían establecido una modesta oficina en la antigua ala de interrogatorios de la estación, que habían convertido en lo que llamaban un centro de entrenamiento básico de supervivencia. El centro contaba con comodidades como un simulador de lluvia ácida controlada, una cámara de ajuste de gravedad que solo alcanzaba el doble de su valor normal y un área de entrenamiento de depredadores habitada por criaturas que los humanos consideraban razonablemente seguras para principiantes. Especies de toda la galaxia acudían ahora a la estación no para las pruebas en mundos letales, sino para lo que los humanos llamaban acampadas con guías profesionales. Los cursos de supervivencia eran enormemente populares, en parte porque eran los únicos programas de entrenamiento en mundos letales con una tasa de supervivencia superior al 0% y en parte porque los humanos tendían a considerarlo todo como una divertida actividad al aire libre. Recuerden, dijo el capitán Murphy a un grupo de zafirianos nerviosos durante su sesión de orientación, que la lluvia ácida en Infern es bastante suave. Solo es peligrosa si no se usa la protección adecuada o si se permanece a la intemperie. Durante más de unas horas. Imagínatelo como una lluvia muy intensa. ¿Y si nos encontramos con plantas carnívoras?, preguntó uno de los serianos, cuya especie había considerado previamente a las Venus atrapamoscas como depredadores ápice. Oh, la verdad es que son geniales, dijo Tom con entusiasmo. Básicamente, les entusiasma mucho conocer gente nueva. Solo hay que recordar seguir adelante y no quedarse quieto más de unos minutos. Es como lidiar con perros demasiado amigables. ¿Y los depredadores?, preguntaba a otro suririano semanalmente. Los depredadores son geniales, dijo Rousi, mostrando una pantalla holográfica que mostraba a las temibles bestias de Infern. Son bastante inteligentes y siguen patrones de caza predecibles. Una vez que entiendes sus señales de comportamiento, son bastante fáciles de evitar. Además, no son tan rápidos como a lo que estamos acostumbrados. ¿Qué deberíamos hacer si nos encontramos con uno?, preguntó el primer zafiriano. Protocolos estándar para depredadores. El capitán Murphy dijo, de hecho, hazte ver más grande. Evite el contacto visual directo. Retroceda lentamente. Y si todo lo demás falla, haz ruidos fuertes y arroja objetos. Lo mismo que tratar con cualquier gran carnívoro. ¿Eso es todo?, preguntó el zafirio, sonando decepcionado. Bueno, siempre podrías intentar hacerte amigo de ellos, sugirió Tom. Algunos colonos de Dantif han tenido bastante suerte con ese enfoque, aunque debo mencionar que requiere un entrenamiento un poco más avanzado. En la plataforma de observación con vista a las instalaciones de entrenamiento,
Los antiguos miembros del Consejo del Mundo de la Muerte observaron a los humanos llevar a cabo su orientación básica de supervivencia con el tipo de fascinación generalmente reservada para desastres naturales o auditorías fiscales. Están enseñando a los serianos a hacerse amigos de los depredadores máximos. Rook observó que su paranoia había evolucionado hacia una especie de aceptación resignada del caos universal. Los serianos están tomando notas, añadió Kijix. Su formación diplomática se ha adaptado para incluir la gestión de especies que pueden terraformar planetas como pasatiempo. Nuestro mundo de muerte más peligroso se ha convertido en un destino turístico. Bexar dijo que sus escamas ahora estaban fijadas permanentemente en un color que sugería que había renunciado a intentar comprender cómo funcionaba el universo. Al menos nuestra tasa de supervivencia ha mejorado. Rook señaló. Estamos al 97% ahora. ¿Qué pasó con el otro 3%? Kijix preguntó. Pidieron formación avanzada. Bexar dijo con cansancio. Los humanos los llevaron a un lugar llamado Australia Fifes para lo que describieron como un divertido viaje de campamento de fin de semana. Regresaron preguntando si había planetas con desafíos más interesantes. En las instalaciones de entrenamiento, el capitán Murphy estaba finalizando la sesión de orientación con sus palabras de cierre habituales. Recuerda, lo más importante para sobrevivir en un mundo mortal es mantener la calma, estar alerta y ser curioso. Cada entorno hostil es simplemente un rompecabezas esperando ser resuelto. Cada depredador es solo un vecino que aún no conoces. Cada desafío ambiental es solo una oportunidad para aprender algo nuevo. ¿Y si nos asustamos?, preguntó uno de los sapiranos, entonces probablemente no estás prestando atención, dijo Tom alegremente. El miedo es simplemente la forma que tiene tu cerebro de decirte que necesitas más información. Una vez que entiendes con qué te estás enfrentando, la mayoría de las cosas aterradoras se convierten simplemente en cosas interesantes. ¿Alguna pregunta final? El capitán Murphy preguntó. Sí, dijo el líder. ¿Existen planetas que sean realmente peligrosos? ¿Lo suficientemente peligroso como para desafiar a los humanos? Los tres humanos intercambiaron miradas y por un momento hubo un destello de algo que podría haber sido emoción. Bueno, dijo Rousi lentamente. Hay un lugar que queríamos explorar. Tiene algunas características interesantes que realmente podrían requerir cierta resolución creativa de problemas. ¿Qué tipo de características? El sapiriano preguntó con entusiasmo. Oh, ya sabe, dijo el capitán Murphy con el tipo de entusiasmo casual que se había convertido en su marca registrada. Anomalías gravitacionales que distorsionan la realidad, campos de energía que consumen materia y lo que parece ser un sistema volcánico sensible que se ofende personalmente con los visitantes. Suena maravilloso, dijo el sapiriano, y había un entusiasmo genuino en su voz. Sí, dijo Tom sonriendo. Estamos pensando en llamarlo camping avanzado. En la plataforma de observación, los antiguos miembros del Consejo del Mundo de la Muerte observaron como una especie entera de extraterrestres, anteriormente reacios al riesgo, comenzaban a planificar su primera expedición a lo que sonaba como un paisaje infernal que desafiaba la física, guiado por humanos que lo consideraban una actividad recreativa. Creo, dijo Kijik en voz baja, que quizá hayamos entendido mal, fundamentalmente, la naturaleza del peligro. Creo, respondió Bexar, y sus escamas adquirieron un color que sugería aceptación filosófica. Es posible que hayamos entendido mal fundamentalmente la naturaleza de los humanos. Creo que Rook añadió que su paranoia había evolucionado hasta convertirse en algo que caritativamente podría llamarse sabiduría. Es posible que hayamos entendido mal fundamentalmente la naturaleza de todo. Y en algún lugar de la vasta extensión del espacio, en un pequeño planeta azul del que la mayor parte de la galaxia nunca había oído hablar. Los niños aprendían a nadar en océanos llenos de criaturas que podían matarlos y jugaban en bosques poblados de depredadores que habían evolucionado específicamente para cazarlos. Y considerarlo todo simplemente otro día en el paraíso porque eso es lo que hacen los humanos. Toman lo imposible y lo hacen parecer fácil.
Toman lo mortal y lo hacen parecer divertido. Asumen los desafíos que destruirían civilizaciones enteras y los convierten en pasatiempos de fin de semana. Y lo hacen todo con una sonrisa, un encogimiento de hombros y el tipo de confianza casual que sugiere que nunca se han encontrado con un problema que no pudieran resolver con un poco de creatividad y mucha determinación obstinada. Resultó que el universo era un lugar mucho más interesante de lo que nadie había imaginado. Fue solo que se necesitó humanidad para mostrarles a todos los demás cómo apreciar adecuadamente.